Vamos con otro hecho, con esa detención este jueves durante unas horas del expríncipe Andrés de Inglaterra, que ha supuesto otro varapalo para la familia real británica, que últimamente no gana, para disgustos. Tenemos la renuncia de Harry y Meghan a sus derechos monárquicos, los problemas de salud del rey Carlos y de Kate Middleton y episodios trágicos en el entorno del monarca que han contribuido, Concha, a erosionar esa imagen de una institución que parecía inquebrantable. 3 años, 5 meses y 13 días han pasado desde la muerte de Isabel II. Como si de una maldición se tratase, el fallecimiento de la reina de Inglaterra ha supuesto la debacle de la familia real. La ruptura definitiva de Harry y Meghan con los Windsor fue en forma de memorias y docuserie, un material en el que el príncipe relató episodios de racismo con su mujer, críticas voraces a la reina Camila y agresiones físicas por parte de su hermano. Me agarró por el cuello, rasgó mi collar y me tiró al suelo. El cáncer del rey Carlos es una gran preocupación para los Windsor, un monarca recién llegado al trono y enfermo. Se va a distanciar la quimioterapia que hasta ahora se le estaba dando semanal. Tienen que distanciarlo porque en los últimos reconocimientos médicos le habían bajado mucho los glóbulos blancos. La enfermedad de Kate Middleton también ha preocupado a los británicos, un cáncer en estado de remisión que la ha mantenido apartada del foco. El escándalo salpicó al rey Carlos en febrero de este año. Christopher Heady, decorador que trabajó con la familia durante 30 años, se quitaba la vida tras ser sustituido de sus funciones. Drama en Sandringham, un decorador de Carlos III se ahorca tras decepcionar al rey. Pero sin duda, el cataclismo de la Casa Real Británica es este. 11 horas son las que el príncipe Andrés ha estado detenido en la comisaría del condado de Kent. Este jueves, coincidiendo con su 66 cumpleaños, el hermano del rey Carlos era arrestado en su residencia habitual. Los motivos, la aparición de su nombre en los archivos del caso del pederasta Jeffrey Epstein. Ha estado bajo custodia desde las 8 de la mañana, bajo custodia como un ciudadano más. Sabemos que le han tomado fotografías, también las huellas dactilares y muestras de ADN. Escándalo que alimenta aún más su oscura leyenda. En abril de 2025 aparecía muerta Virginia Wilfray, la mujer que le denunció por abuso sexual cuando era menor de edad, hecho que despertó sospechas. Una familia superada por los problemas que trata de salir adelante con una institución que cada día está envuelta en más escándalos. Concha, lo estábamos comentando, Se fue la reina de Inglaterra, que en paz descanse, y supongo que ya se fue sabiendo lo que podía pasar, ¿no? Puede que se llevara información a la tumba, puede que sí. Lo que quizá no sabía era la magnitud que va a tomar esto y que al no estar ella, pues me imagino que ha sido más ancho todo. Bueno, es verdad que estos rumores vienen cuando todavía la madre del príncipe Andrew estaba todavía viva, y esa es un poco la verdad. Como él negó vehementemente todas esas declaraciones, pues prácticamente se le dio por inocente y porque le estaban intentando hacer un montaje. De hecho, en el libro de Harry, él hace mención a esto un poco por encima. Estaba hablando de otra cosa, creo que era el choque cultural un poco de Meghan Markle, ¿no? Que se sorprendió de que el hijo favorito, en este caso de la reina Isabel II, se arrodillase ante ella en un momento privado, fuera de las cámaras, fuera de la gente. Bueno, le sorprendió un poco ese protocolo. Y justo era en casa del príncipe Andrew, estaba también Sarah Ferguson. Harry lo que dice es, bueno, es curioso, ¿no?, que mi tío ha afrontado una serie de acusaciones, no se moja, o sea, no dice si es verdad, si es mentira, si él se lo cree, si no se lo cree, pero lo cierto es que, claro, la reina de Inglaterra era su hijo favorito y siempre ha dicho que ha gozado de una protección que en este caso no han tenido los otros. Isabel II se metió bastante en la relación de Carlos III y Lady Di, y a Edward lo dejó un poquito, bueno, pues apartado. Él ha hecho su vida, no ha tenido grandes escándalos, pero lo del príncipe Andrew resuena desde hace más de 15 años. De todas formas te digo, el momento no ha sido casual, y no me refiero a lo tan comentado del cumpleaños, que eso ha sido realmente ya una anécdota, ¿no? No ha sido casual. El momento ha sido escogido porque se sabe, y me lo dicen de primera línea, se sabe que va a ir a mayor todo esto. Lo que ha pasado ahora, que hemos visto, es la primera parte de una investigación que va a culminar en algo más gordo. Así, con esas palabras me lo dicen. Es decir,
que la investigación viene por la presión externa, primero de Estados Unidos, que quiere, o sea, Estados Unidos quiere que pague por otras cosas que se supone que ha hecho, de las que él se dice inocente. Hemos visto en la pantalla Virginia se suicidó, pero Virginia le denunció, le demandó por acostarse con ella cuando era menor. Entonces, el problema ya no es solo que se acostara con una menor, sino que se estaba acostando con una o varias mujeres que formaban parte de una trata, eran tratadas en una trata. Entonces, en lo que aquí quieren ir a más es ver si realmente existía esa trata a nivel internacional. Porque esta primera detención, bueno, esta primera por lo que dices, por lo que puede venir... Sí, es el asunto. La gente se cree que lo han detenido por el caso de Jeffrey Epstein y por toda la suciedad, ¿no? Pero esto va un poquito más a cierto perfil alto, a un nivel un poquito superior, que tendría que ver con el espionaje y la proporción de información que le habría dado, en este caso, el príncipe Andrew, de información económica del Reino Unido, bueno, pues que sería confidencial, y de ahí son estos primeros cargos. A él se le está juzgando como cargo público, que eso no quita que exista efectivamente la investigación, de la que se siguen sabiendo cosas que son más turbias, que son más perturbadoras, y que lo va a tener bastante difícil para salir de esto. Claro, ¿cuál es el motivo de este arresto? Bueno, el motivo, para que nos entendamos bien todos, es vender, entre comillas, facilitar... utilizar su cargo público. Utilizar su cargo público para dar información privilegiada a otra persona, en este caso a Jeffrey Epstein. Que esto es grave, pero... Que esto es muy grave porque en su país puede estar penado, ojito, con la cadena perpetua. Es grave, pero lo que se busca ahora es más grave. Os voy a decir una cosa. A mí me dicen, y yo, por supuesto, sabes que lo que me dicen de primera línea me lo creo siempre, el rey sabía que esto iba a suceder, cuándo y a qué hora iba a suceder. Y os cuento el relato, además, porque cuando se lo dicen al rey, nadie pasa por un terreno real, pasa por esos 3 kilómetros hasta llegar a la casa sin que tenga el permiso del rey, porque entre otras cosas esa casa es propiedad del rey, no de la corona, del rey. El rey primero dio su ok, después lo que es el equivalente allí al Ministerio de Interior. No hay un operativo policial como ese sin que el ministerio lo sepa. Estamos hablando que esto ya no es solo la corona, estamos hablando ya de un tema gubernamental, institucional y político. Y familiar. Y eso ya es tan grande que se puede ver que no es solo por ese motivo. Y acaba de empezar. Acaba de empezar y lo vamos a ir viendo. Se presentan 15 agentes, 15, y de los 15 agentes con una estructura muy bien pensada, no al azar. Llegan a ese camino de 3 kilómetros y uno de los camiones de ese convoy que va es el único que se desplaza hacia la entrada principal. El príncipe, el expríncipe, está en pijama. Se acaba de levantar, o sea, nadie le había dado el soplo de que, bueno, que esto podía pasar, y el resto va pues por la puerta de atrás. Fíjate que lo que hablabais de la reina, es verdad que tanto la reina Isabel como el príncipe Felipe de Edimburgo pagaron entre los dos. Ella puso como 8 millones y él puso como 3 millones para que él no fuera a juicio en los Estados Unidos por Virginia Giuffre. Pero después hay que ver que hay otras demandas. Hay una chica en Brasil. Claro, él fue bastante protegido por la Casa Real Británica, pero quiero recordar que después de que Isabel II fallece, mantienen todavía como cierta protección, en este caso en Carlos III, y no es hasta hace 2 o 3 años que se endurece un poco todo lo que tiene que ver con el príncipe Andrew, porque salen nuevas acusaciones, salen nuevas pruebas. Y ahí es verdad que es William y Kate Middleton los primeros que se desmarcan, seguidos en este caso de Carlos III, pero Carlos III hasta hace poquísimo seguía apoyando, entre comillas, a su hermano. Si no apoyando, al menos no haciendo nada al respecto.
por ejemplo, que también lo quiere demandar. Hay otras personas que también lo quieren demandar y por ahí debe ser lo que tú dices, que aparte de esto, que desde lo de Eduardo VIII es un escándalo, porque Eduardo VIII, acuérdate que hablaba con los nazis y eso nos llama mucho la atención. A ver, el tema de utilizar su cargo público, por supuesto, para dar información es gravísimo, pero yo me voy a la pederastia y a todo. Sí. Y a todos esos nombres que están apareciendo. Estados Unidos, Emma. Estados Unidos son los que quieren que él vaya a testificar. Yo he hablado con el fiscal que metió en la cárcel a Jeffrey Epstein la primera vez. Claro. He estado hablando con él. Y él lo que me traslada a mí es, vamos, ahí ya se puede ver nombres y apellidos, Weinstein se llama. Y él lo que me dice a mí es que quiere realmente, lo que se quiere es conseguir que todas estas víctimas, porque Virginia se encontró sola durante mucho tiempo. Y Virginia era norteamericana. Ahora son muchas. Es decir, Virginia tenía también nacionalidad americana, con lo cual, por eso Estados Unidos quiere interceder, porque efectivamente ella, aparte de ser australiana, también era norteamericana y al ella pactar no se pudo hacer nada. Cuando dices, Concha, que esto es mucho más gordo y más grave, entiendo que la siguiente que va a ser detenida o investigada o preguntada, porque también ha aparecido en los famosos correos, es Sarah Ferguson, que ahora entendemos ese divorcio también ha venido puesto que tenían cosas en común, que era este señor. Entiendo a lo mejor que también puede salpicar a sus hijas. Y hay una foto que a mí me ha llamado mucho la atención, que se hace Jeffrey Epstein con su esposa o con su mujer o su compañera o su colega en las dependencias, en una casa que tenía la reina Isabel II de Inglaterra en sus dominios, con lo cual al final esto va a saltar también a toda la corona. Bueno, él estuvo declarando durante 10-11 horas y ahí obviamente han salido otros nombres, los iremos viendo, los que han salido. ¿Y Sarah iremos Ferguson? viendo que han salido. Lo que sí que te digo es que hay otra investigación activa de la que nos enteraremos, y es esas casi 100 veces que aterrizó el avión de Epstein en aeropuertos privados de Gran Bretaña. Madre. Claro, y ahí puede ser que se salpique a más gente, no solo en este caso al príncipe Andrés o al príncipe Andrew. Claro, es que esto es muy fuerte. Ha salido una noticia que ha pasado desapercibida toda esta semana. Yo lo he ido contando porque, claro, esto ha sido el boom, ¿no? Pero una fundación de la que es imagen el príncipe William también está relacionada con este tipo de cosas. Y de repente todo eso se ha tapado. No estoy relacionando a William con lo mismo en este caso que su tío, pero sí es verdad que la fundación, que esto suele pasar a veces, oye, apoyas a fundaciones que crees que realmente están haciendo algo bueno, pero luego tienen, bueno, historia detrás. Todo esto ha pasado desapercibido. Hay rumores de abdicación por la crisis tan fuerte que puede enfrentar la corona con todo esto. Se cree, de hecho, con esto que están diciendo, esta información que ha dado Concha Calleja, se cree que probablemente se inmole, entre comillas, se sacrifique a Carlos III para que la abdicación en William sea totalmente limpia. Kate Middleton ha reaparecido hoy y ha reaparecido radiante frente a todo lo que se está formando. El otro día vimos a Carlos III acudir a un desfile con muchos murmullos, con algún abucheo, y llama bastante la atención la manera en la que se están desarrollando los acontecimientos por parte de la familia. Si está o no está el príncipe Andrés, pues al tanto de esos aviones donde había mujeres pues que aterrizaron menores de edad. En esos aviones menores de edad. Claro, el problema es que eran menores de edad y es una trata impresionante. Pobres hijas. Pobres hijas. Pobres hijas, las dos. Bueno, pues pobres hijas o no, que ya hemos dicho que ya hay rumores, en concreto con una de las hijas que están diciendo que de dónde sacaba para tanto como destacaba, ¿no? Pero bueno, nos vamos a quedar un poquito por aquí con la información de Concha. No sé por qué, pero a mí me da que ella sabe todavía más de este asunto. Ya lo ha dicho, ha hablado con el fiscal del caso y bueno, otra cosa no, pero Concha Calleja, todo lo que ha dicho finalmente se ha cumplido.
Opiniones, comentarios, suscribiros, campanita, me gusta, uniros al canal de WhatsApp y aquí tenéis más vídeos en el canal. Gracias por estar ahí.